La casa no era antigua, pero tenía ese silencio que parecía observar. Desde que llegó ahí, ella había buscado precisamente eso. Un lugar lejos del ruido, de las discusiones, de la vida agitada que la había ido desgastando poco a poco. Era una casa de 2 pisos, con un corredor largo en la planta alta y un piso de madera que rangía muy poco durante el día, pero que de noche parecía respirar. Al principio lo atribuyó al fato de estar viviendo sola por primera vez en mucho tiempo. Cualquier sombra se sentía más larga, cualquier puerta a medio cerrar parecía un error suyo. Pero la sensación de que algo no estaba del todo en su lugar empezó en una noche específica, cuando el sonido apareció por primera vez. Fue tarde, casi medianoche. Ella estaba en la sala, con la televisión encendida solo para hacer compañía, sin prestar verdadera atención a lo que pasaba en la pantalla. La casa estaba completamente cerrada, ventanas con tranca, puerta principal asegurada. Entonces lo escuchó. Pasos. No. Un golpe fuerte, no un estruendo. Pasos. 3, bien marcados, sobre el piso superior. Un ritmo lento, como de alguien que camina sin prisa, pero que sabe perfectamente dónde pisa. Ella levantó la cabeza de inmediato y contuvo la respiración. Esperó escuchar el segundo tramo, porque cuando alguien se mueve dentro de casa siempre hay una continuación. Pero no llegó. Solo esos 3 pasos y luego un silencio denso, que la obligó a cuestionarse si realmente había ocurrido. Apagó la televisión para escuchar mejor. Nada. El refrigerador, el reloj de pared, el viento mínimo contra el vidrio. Todo normal. Subir de inmediato fue su primer impulso, pero algo la contuvo. No por miedo a algo sobrenatural, sino por una lógica fría. La casa estaba trancada, nadie había entrado. Probablemente había sido la madera dilatándose por la temperatura. Se repitió eso para poder dormir. Aún así, esa noche cerró la puerta del cuarto y dejó la luz del pasillo prendida, como hacía cuando era niña. No porque creyera que había alguien, sino porque la duda es más ruidosa en la oscuridad. Al día siguiente, la rutina apagó un poco la inquietud. Sin embargo, durante la tarde, al subir para guardar unas cajas en el cuarto de huéspedes, notó algo que no lembraba haber dejado así. Una de las puertas del armario estaba ligeramente abierta. No mucho, apenas unos centímetros, lo suficiente para mostrar una línea de sombra en medio de la madera. Ella tenía una costumbre casi obsesiva de cerrar todo por completo, porque no le gustaba ver cosas entreabiertas. Cerró la puerta, pero mientras lo hacía, el recuerdo de los pasos volvió como una imagen detrás de los ojos. Empezó a unir 2 cosas que quizá no tuvieran relación, pero la mente siempre busca patrones cuando está sola. La segunda noche no hubo pasos. Eso la tranquilizó y hasta pensó que se había sugestionado. Pero la tercera fue diferente. No eran ya 3 pasos aislados. Fue como una secuencia cortada. 2 pasos, una pausa larga, y luego otros 2. Esta vez sí se levantó. Caminó hasta las escaleras y miró hacia arriba. Todo estaba oscuro, pero la luz del pasillo dibujaba un rectángulo amarillento sobre la pared del fondo, como si alguien hubiera pasado por ahí hace poco. Subió despacio, sosteniendo la baranda, prestando atención a cualquier objeto fuera de lugar. El piso estaba frío. No había señales de que alguien hubiera recorrido el corredor. Abrió las puertas de los cuartos, una por una. Todo en orden. Volvió a bajar, pero no con la misma tranquilidad que la primera noche. Ahora sabía que había escuchado algo real. A partir de ese momento, empezó a notar detalles. Cosas mínimas, pero que antes no estaban. Un vaso que ella juraba haber dejado en la cocina apareció en la mesa del centro. Una ventana que siempre cerraba por las noches estaba un poco subida por la mañana. Una cadeira que solía quedar de frente para la TV estaba levemente girada hacia el corredor. Podía haber sido ella misma, distraída, cansada. Pero la suma de detalles empezó a parecerle más intencional que casual. Y lo peor no era la posibilidad de que hubiera alguien entrando. Era la idea de que, si había alguien,
Esa persona conocía su rutina. Sabía cuándo ella estaba distraída, cuándo se bañaba, cuándo dormía. Decidió entonces hacer algo simple. Antes de dormir, revisó toda la casa y tomó fotos con el celular de cada cómodo, cada puerta, cada ventana. No era para mostrar a nadie, era para tener certeza de que no estaba inventando. Guardó el celular en el buró y se acostó. La casa quedó en silencio. Pasó una hora, otra, y ahí vino de nuevo. Pasos, esta vez más claros, como si alguien caminara con la planta del pie inteira sobre la madeira. Empezaban siempre en el mismo lugar, el tramo de arriba, cerca del cuarto de huéspedes. No había corridas, no había arrastres, solo ese caminar pausado que parecía medir el espacio. Ella se quedó quieta, escuchando, tratando de identificar si los pasos se alejaban o se acercaban a las escaleras. No lo hicieron. Se detuvieron justo encima de donde ella dormía. No se atrevió a salir. Permaneció despierta hasta que el cielo empezó a aclarar. Cuando por fin se levantó, con el cuerpo pesado por no haber descansado, lo primero que hizo fue comparar las fotos de la noche con lo que veía en la mañana. Y ahí, notó algo que la heló. La puerta del cuarto de huéspedes, que en la foto estaba totalmente abierta, amaneció cerrada. Ella no la había cerrado. La puerta hacía ruido al moverse, y ella no había escuchado ese ruido. Alguien la había cerrado muy despacio o en un horario en que ella no pudo percibir. No era una alteración enorme, pero era la prueba que su mente necesitaba para dejar de culpar al silencio o a la madeira. Había alguien moviéndose dentro de la casa, o peor aún, alguien que sabía cómo moverse sin ser escuchado. La duda se transformó en vigilancia. Empezó a caminar más lento dentro de su propio hogar, a evitar hacer ruido para ver si escuchaba a eso moverse. Empezó a fijarse en el polvo del pasillo para ver si había marcas, en las huellas del baño, en los olores. Cada señal mínima se convirtió en pista. Y mientras más observaba, más claro se volvía que no era su imaginación la que jugaba con ella. Algo, o alguien, estaba usando su casa como si también le perteneciera, esperando el momento en que ella dejara de pensar que eran solo pasos. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta lo que piensas de esta historia. El amanecer trajo un respiro engañoso. Con la luz del día la casa parecía inofensiva. El mismo pasillo, las mismas paredes claras, el mismo olor a café recién hecho. Pero debajo de esa calma, había una sensación invisible, un pulso que no se apagaba. Laura se convenció de que no podía seguir ignorando lo que escuchaba. Si realmente había alguien allí, debía encontrar pruebas. Si no, al menos demostraría que su mente seguía intacta. Comenzó revisando cada rincón del primer piso. Las ventanas estaban cerradas, sin signos de forzamiento. La puerta principal seguía con la tranca colocada. Nada parecía fuera de lugar. Subió al segundo piso con el corazón acelerado, repasando cada escalón, cada sonido que su propio cuerpo producía. El aire allí arriba era diferente, más denso, más frío, como si la ventilación no circulara igual. Era el mismo piso donde los pasos se habían repetido noche tras noche, y ahora, a plena luz del día, parecía contener una tensión acumulada, como si las paredes guardaran un secreto. Al llegar al cuarto de huéspedes, se detuvo frente a la puerta. La noche anterior había amanecido cerrada. Giró el picaporte lentamente y la puerta se abrió con un chirrido leve. Dentro, todo parecía igual, pero había una sensación de desplazamiento, como si los objetos no ocuparan exactamente el mismo lugar. En el suelo, junto a la cama, había una pequeña huella en el polvo, apenas una marca difusa, pero demasiado grande para ser suya. La observó un largo momento antes de convencerse de que no era una sombra. El resto del día transcurrió entre la tensión y el intento de racionalizar. Quizá algún obrero que había trabajado en la remodelación aún tuviera una llave, quizá algún vecino curioso. Llamó al encargado de la inmobiliaria,
Preguntó si alguien más tenía acceso, pero la respuesta fue negativa. Nadie. Decidió entonces reforzar la cerradura y revisar el sótano, un espacio que apenas usaba y donde guardaba cajas viejas. Bajó con una linterna, esquivando el polvo y el olor a humedad. Nada extraño, solo cajas apiladas y algunos muebles cubiertos. Pero al mirar hacia el techo notó algo. Una rejilla de ventilación apenas encajada, como si alguien la hubiera movido recientemente. No era un hueco grande, pero suficiente para pasar una mano o mirar desde el otro lado. La volvió a ajustar, tratando de convencerse de que el aire o el tiempo podían haberla desplazado. Sin embargo, esa noche, al intentar dormir, la mente volvió una y otra vez a esa rejilla. Los pasos regresaron poco después de las 2 de la mañana. Primero arriba, después en el corredor, y luego el silencio absoluto. Laura se sentó en la cama, inmóvil. No encendió la luz, solo escuchó. Un ruido metálico se sumó al ambiente, como un roce leve, tal vez un objeto arrastrado. Se levantó sin hacer ruido. Caminó hasta la puerta del cuarto y la entreabrió. El pasillo estaba oscuro, pero en la pared opuesta al cuarto de huéspedes notó algo que no estaba antes. Una sombra más densa, una forma que no coincidía con los muebles. Dio un paso atrás y al hacerlo, el piso crujió bajo sus pies. El sonido bastó para que la sombra se desvaneciera. Corrió a encender las luces. Nada. Todo como antes. Revisó cada habitación, las ventanas, los armarios. Ni una señal. Solo la sensación latente de que no estaba sola. Cuando por fin bajó a la sala, encontró un detalle que no había notado antes. La ventana principal tenía un pequeño seguro desplazado, apenas 1 milímetro, pero suficiente para indicar que había sido manipulada. Durante el día siguiente instaló una pequeña cámara vieja que tenía guardada, apuntando al pasillo superior. No confiaba en su memoria. Necesitaba algo que confirmara lo que sentía. Dejó el dispositivo grabando toda la noche. A la mañana siguiente, con el sol entrando por la ventana, se sentó frente a la computadora y reprodujo la grabación. Durante los primeros minutos, nada. Silencio, oscuridad, solo el leve movimiento del reloj de pared marcando el tiempo. Pero casi. Al final del video, una silueta cruzó el marco de la cámara. Fue apenas 1 segundo. Un contorno borroso, alto, detenido frente a la puerta de su cuarto. Pausó el video, lo reprodujo varias veces, tratando de encontrar una explicación lógica. No había reflejos, no había luces externas. Era alguien. Respiró hondo, sintiendo cómo el aire se volvía pesado en su pecho. No sabía cuánto tiempo esa presencia llevaba observándola, ni qué buscaba, pero algo era evidente. Esa casa ya no era suya. Esa noche, cuando el reloj volvió a marcar las mismas horas, los pasos no se hicieron esperar. Vinieron del piso superior, recorrieron el corredor y se detuvieron justo sobre su cabeza, igual que antes. Pero esta vez, Laura no esperó a que se fueran. Tomó la linterna, subió las escaleras y apuntó hacia el pasillo. La luz tembló, pero alcanzó a iluminar algo más. La puerta del cuarto de huéspedes estaba entreabierta otra vez, y detrás de ella, el aire parecía moverse, como si alguien hubiera pasado. Justo en ese momento, su respiración se mezcló con el silencio, y por primera vez comprendió que el verdadero terror no era escuchar los pasos, sino saber que ahora los pasos también la escuchaban a ella. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta lo que piensas de esta historia. La mañana amaneció sin rastro de lo ocurrido. Las cortinas dejaban entrar un hilo de luz que parecía querer disimular la tensión de la noche anterior, pero nada podía borrar el peso en el pecho de Laura. Había visto algo, no un reflejo, no un juego de sombras. Alguien había cruzado el pasillo frente a su puerta, y lo peor era la certeza de que no se trataba de una simple coincidencia. Esa figura no se movía con la torpeza de un ladrón improvisado, sino con la calma de quien conoce bien el lugar que pisa.
Desayunó sin apetito, escuchando el silencio entre cada cucharada, intentando atrapar cualquier ruido que delatara una presencia oculta. No había nada. El reloj marcaba las horas con su tic-tac metódico, y sin embargo, cada segundo parecía más largo que el anterior. Decidió que no podía quedarse quieta. Si esa persona, o lo que fuera, había entrado en su casa, debía existir un acceso. Subió nuevamente al segundo piso con una determinación forzada, revisando los marcos de las ventanas, el espacio bajo la cama, incluso el interior del armario del cuarto de huéspedes. Todo estaba como siempre. Todo, menos un detalle. En el borde inferior del armario, donde la madera tocaba el suelo, había una ligera abertura, una ranura fina, casi invisible. Parecía una simple grieta, pero al acercar la linterna notó algo más. Un leve movimiento de aire salía desde allí. Era imposible. El armario estaba apoyado contra una pared interior. No debía haber ventilación. Quitó los objetos del interior y empujó el mueble con esfuerzo hasta separarlo unos centímetros. Detrás había una plancha de madera recortada, sostenida apenas por clavos viejos. La retiró con cuidado y descubrió un hueco oscuro, un espacio angosto que se extendía hacia el fondo de la pared. El corazón le golpeaba en el pecho. No se atrevió a meter la mano, pero sí encendió la linterna y la dirigió al interior. Lo que iluminó la dejó sin aire. Dentro había un pequeño espacio hueco, como un compartimento improvisado. En el suelo, papeles arrugados, una botella vacía y una caja de cerillos. Pero lo más inquietante era lo que estaba pegado a la pared, una fotografía. La imagen mostraba la sala de su casa, tomada desde un ángulo alto, como si alguien la hubiera capturado desde el piso superior, a través de la baranda. Ella estaba allí, en el sofá, leyendo, ajena a todo. Soltó la madera y dio un paso atrás. La fotografía cayó al suelo. El aire del cuarto pareció enfriarse de golpe. ¿Quién había tomado esa foto? ¿Y cuándo? Bajó corriendo las escaleras, con la mente llena de pensamientos atropellados. La puerta seguía trancada, las ventanas intactas. ¿Significaba eso que quienquiera que fuese había estado adentro mientras ella dormía? Durante el resto del día, la paranoia se convirtió en vigilancia. Recorrió cada habitación con una libreta, anotando cada cosa, cada mueble, cada posición. Tomó nuevas fotos, comparó ángulos, midió distancias. A media tarde decidió revisar las grabaciones de la cámara del pasillo, buscando algo más claro que la noche anterior. En una de las tomas, justo antes de la silueta borrosa, notó un destello, un reflejo en el espejo del baño del fondo. Retrocedió el video, pausó, amplió la imagen. No era solo un reflejo, era un rostro, apenas delineado, sin nitidez, pero humano. Su primera reacción fue llamar a la policía. Cuando llegaron, revisaron el lugar con la misma frialdad burocrática de siempre. No había señales de forzamiento, ninguna puerta abierta, ningún indicio tangible de invasión. Le dijeron que probablemente las imágenes se debían a fallos de la cámara o a interferencias de luz. Le sugirieron descansar. Ella no insistió. No porque creyera en esa explicación, sino porque comprendió que nadie más lo haría. Esa noche, el cansancio la venció, pero su sueño fue ligero, interrumpido por ruidos que no lograba ubicar. No eran pasos esta vez, sino el leve chirrido de una puerta moviéndose lentamente. Abrió los ojos. El reloj marcaba las 2:33. La casa estaba oscura, y solo una franja de luz proveniente del exterior delineaba la puerta de su habitación. La observó unos segundos, sin moverse. El aire estaba tan quieto que podía escuchar su propia respiración. Entonces, un golpe sordo sonó en el piso de arriba. Uno solo. Luego, nada. Un minuto después, otro. Como si alguien dejara caer algo pesado en intervalos medidos. Reunió coraje y tomó el celular para encender la linterna, pero la batería estaba muerta. Se incorporó.
Caminó hasta la puerta y antes de tocar el picaporte, el sonido volvió, esta vez justo al otro lado. Retrocedió de inmediato, el cuerpo tenso, el corazón desbocado. Esperó un largo rato sin moverse. Cuando el silencio regresó, algo cambió. El aire olía diferente, como si hubiera sido removido. Encendió la lámpara de la mesa de noche. Todo parecía igual, excepto un detalle diminuto. La silla frente al espejo no estaba en su lugar. La había dejado junto al escritorio, pero ahora estaba girada hacia la cama. Esa simple diferencia la quebró por dentro. Era demasiado específica, demasiado intencionada. No podía ser coincidencia. Alguien había estado en su cuarto, observándola mientras dormía. Sintió cómo el miedo dejaba de ser una idea y se volvía una presencia física, aplastante que llenaba cada rincón. No había pasos, no había voces, pero el silencio mismo parecía respirar. Y en esa respiración, Laura comprendió que el intruso no buscaba asustarla, solo quería que ella supiera que estaba allí. El amanecer trajo una calma falsa, como si la casa fingiera ser inocente después de lo ocurrido. Laura no desayunó. No podía. La imagen de la silla girada hacia su cama la acompañó desde el primer momento en que abrió los ojos. Revisó de nuevo la habitación, cada rincón, cada grieta del suelo. No encontró nada, pero la certeza permanecía, incrustada en la mente. Alguien había estado allí, tan cerca que pudo escuchar su respiración mientras dormía. Pasó el resto del día sin salir. Cerró todas las 106 cortinas, dejó las luces encendidas, revisó la cerradura de la puerta principal 3 veces. La sensación de vigilancia era constante, como si la casa se hubiera vuelto un cuerpo con ojos invisibles. Cada sonido, por mínimo que fuera, parecía un mensaje. Un golpecito en la tubería, el roce del viento, el crujir de la madera. Todo tenía un ritmo, una intención. A media tarde, decidió subir al ático. No recordaba haberlo revisado desde que se mudó. Era un espacio olvidado, al que solo se accedía por una escalera plegable escondida detrás de una trampilla en el pasillo superior. Tiró del cordel y el mecanismo chirrió con un sonido que parecía venir de otro tiempo. Subió con una linterna, cubriéndose la boca con una bufanda por el polvo acumulado. El aire era pesado, saturado de un olor a encierro. El lugar estaba lleno de cajas viejas, algunas rotas, otras cubiertas con mantas. Al mover una de ellas, descubrió un objeto extraño, una alfombra enrollada, empapada en polvo, que no recordaba haber visto antes. La arrastró un poco hacia un lado y debajo encontró una rejilla metálica, medio suelta, cubierta de telarañas. Se agachó para observarla y notó algo. Detrás de esa rejilla había un hueco estrecho, casi del tamaño de una persona. Dentro, papeles, fotografías y una llave oxidada. Tomó las fotos con las manos temblorosas. Algunas estaban descoloridas, otras parecían recientes. En una se veía la cocina, en otra la sala, en otra, la más nueva, su dormitorio. No había duda. Eran fotos de su casa, tomadas desde adentro, desde ángulos donde solo alguien escondido podría haber estado. Detrás de una de las fotografías había una anotación a lápiz. No te das cuenta de lo que miras. El corazón le golpeó en el pecho. Bajó de inmediato con la llave en la mano. Se sentó en la sala, intentando pensar con claridad. Si había alguien viviendo allí, debía haber una entrada oculta, un acceso que desconocía. Pero, ¿cómo no lo había notado antes? Se levantó y recorrió la casa, probando. La llave en puertas, cajones, armarios. Ninguna coincidía. Cuando llegó al sótano dudó. Hacía días no bajaba ahí, desde que había notado aquella rejilla floja. Abrió la puerta y encendió la linterna. El sótano parecía igual, pero el aire era diferente, más húmedo. En el suelo, una pequeña marca semicircular llamaba la atención, como si algo pesado hubiera sido movido recientemente.
Siguió la línea con la vista hasta una pared cubierta por estantes metálicos. Empujó el primero con esfuerzo y, detrás, casi invisible, encontró una puerta baja de madera vieja. Probó la llave. Encajó a la primera. El sonido del cerrojo fue seco, como un suspiro atrapado. Abrió lentamente. Detrás había un espacio estrecho, apenas iluminado por un respiradero que daba hacia el jardín. Dentro había un colchón en el suelo, una botella de agua a medio consumir, un encendedor y un cuaderno. Las páginas estaban cubiertas de garabatos, fechas y frases sueltas. Algunas eran ilegibles, otras decían cosas como «Escucha antes de moverte» o «No sabe que estoy aquí». Laura retrocedió. Todo el cuerpo le temblaba. No podía entender cómo había alguien viviendo bajo el mismo techo sin que ella lo notara. Subió las escaleras con prisa, sin mirar atrás, y cerró la puerta del sótano con llave. Pasó el resto del día en el sofá, sosteniendo el teléfono sin saber si debía llamar a alguien o esperar. Cuando el sol cayó, las sombras comenzaron a moverse otra vez en el corredor. A las 11:58, escuchó un ruido que venía del piso inferior. Un golpecito, luego otro. Se levantó y caminó hasta la escalera. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido en sus oídos. Entonces vio algo moverse al final del pasillo. No era una sombra, era una forma humana, quieta, mirando hacia ella. El miedo la paralizó. Cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, la figura había desaparecido. Corrió al cuarto, trancó la puerta y se sentó en el suelo. Pero al hacerlo, sintió bajo sus pies una vibración suave, un golpe, hueco que venía de abajo, justo del lugar donde había encontrado la puerta escondida. El amanecer llegó envuelto en un silencio que no pertenecía a una casa habitada, sino a un lugar abandonado. Laura permaneció horas sin moverse del suelo, escuchando, con el cuerpo rígido, tratando de entender si los golpes bajo sus pies eran reales o un eco de su mente cansada. El miedo había dejado de ser una emoción pasajera. Se había convertido en un estado físico, constante, como un segundo pulso latiendo dentro de su pecho. Cuando por fin se levantó, aún temblando, bajó lentamente las escaleras. La luz del sol se filtraba por las rendijas de las cortinas, tiñendo de dorado los muebles, pero esa claridad parecía ajena, como si viniera de otra casa. Caminó hasta el sótano. La puerta seguía cerrada con llave, igual que la había dejado. Se agachó y apoyó la oreja contra la madera. Ningún ruido, ni un suspiro. Giró la llave con cautela y abrió solo unos centímetros. El aire que salió de allí era frío, viciado. Dentro, todo seguía igual. El colchón, la botella, el cuaderno. Nada se había movido. Pero el silencio del espacio era tan profundo que parecía ocultar algo que se había ido justo antes de su llegada. Esa tarde, sin poder soportar más incertidumbre, decidió instalar más cámaras. Buscó en una caja vieja un par de dispositivos que había usado en su antiguo trabajo. Los colocó en puntos estratégicos, una en el corredor superior, otra frente al sótano y una tercera en la sala. Quería tener control absoluto de cada rincón. No confiaba en su memoria ni en la policía, solo en la evidencia. Esa noche, antes de dormir, revisó cada cerradura, cada ventana, cada puerta, todo en orden. Encendió el celular para monitorear las cámaras en tiempo real. Durante las primeras horas, las imágenes mostraron solo oscuridad y el parpadeo intermitente del reloj del pasillo. Pero a las 2:43 de la madrugada, algo cambió. En la cámara del corredor, una sombra cruzó el marco y se detuvo frente a su habitación. La silueta era alta, delgada, y permaneció inmóvil durante casi un minuto. Laura, paralizada, miraba la pantalla sin poder respirar. La figura no hacía nada, no se movía, solo estaba ahí. Luego, de pronto, se inclinó hacia la cámara, y la imagen se distorsionó. La transmisión se cortó. Laura dejó caer el teléfono.
Se levantó con la sensación de que algo se movía afuera de su cuarto. Caminó hasta la puerta con pasos contenidos, pegó el oído al marco. Al otro lado, un leve roce. No un golpe ni un paso, sino un movimiento lento, casi humano. De pronto, 3 golpecitos rítmicos resonaron en la madera. 1, 2, 3. No fueron fuertes, pero suficientes para helarle la sangre. Retrocedió sin hacer ruido. Tomó una lámpara del buró y esperó. Los segundos se estiraron como minutos. Ningún nuevo sonido. Pensó en encender la luz del pasillo, pero temió que cualquier ruido del interruptor delatara su posición. De repente, desde la planta baja, se escuchó otro sonido. Una puerta abriéndose. No era una ilusión. El crujido del metal, el leve chirrido de las bisagras, el mismo que había escuchado días atrás en el sótano. Laura corrió al balcón, abrió las cortinas y miró hacia afuera. El jardín estaba inmóvil, la calle desierta. Bajó lentamente, sin dejar de mirar hacia el pasillo. Cada sombra parecía moverse. Al llegar a la sala, notó algo nuevo. La alfombra que cubría parte del piso estaba arrugada, desplazada, como si alguien hubiera pasado sobre ella. En el centro, justo donde terminaba el pliegue, una marca de zapato, pequeña, reciente, todavía húmeda. El teléfono vibró en su mano. Era la aplicación de las cámaras notificando movimiento detectado. Abrió la transmisión con los dedos temblando. En la pantalla, la cámara del pasillo mostraba de nuevo la figura. Esta vez estaba de espaldas, mirando hacia la habitación de huéspedes. Pero había algo distinto. La puerta del cuarto ya no estaba cerrada. Estaba completamente abierta. Laura se dio cuenta entonces de algo que le cortó el aliento. En la imagen, la figura no tenía sombra. La luz del corredor proyectaba hacia todos los objetos un contorno claro, menos hacia ella. La figura estaba allí, sólida, pero no reflejaba nada. Aún así, no podía ser algo sobrenatural. Había una explicación. Tenía que haberla. El pánico se mezcló con una lucidez repentina. Abrió la puerta principal y salió corriendo a la calle, descalza, respirando el aire frío de la madrugada. Llamó a la policía desde la acera, con la voz quebrada, pidiendo que vinieran de inmediato. Cuando llegaron, encontraron todo igual que siempre: puertas cerradas, ventanas intactas, ningún signo de intrusión. Los oficiales revisaron el sótano y, aunque hallaron el espacio oculto que ella describía, afirmaron que no había rastros de presencia reciente. Pero uno de ellos, mientras tomaba notas, hizo una observación que le heló la piel. «Señora, este espacio lleva años sellado por dentro. Mire el polvo. Nadie ha entrado en mucho tiempo». Laura no respondió. Solo miró hacia la rejilla en la esquina del cuarto, la misma donde había encontrado las fotos. El metal estaba limpio, demasiado limpio, como si alguien la hubiera tocado recientemente. Cuando los policías se marcharon, cerró la casa y subió las escaleras sin mirar atrás. Al pasar frente al espejo del corredor, se detuvo. Durante un instante creyó ver su propio reflejo moverse con un leve retraso, como si no la siguiera exactamente. Se quedó mirando, sin parpadear, hasta convencerse de que había sido solo su imaginación. Pero cuando apagó la luz y se dio vuelta para entrar a su cuarto, el reflejo seguía mirándola. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta lo que piensas de esta historia. El amanecer trajo una claridad grisácea que no disipó nada. Solo hizo más visibles las sombras acumuladas en cada esquina. Laura ya no distinguía entre vigilia y sueño. Pasaba las noches en alerta, con los oídos agudos al mínimo ruido, y los días los vivía en un estado de tensión sostenida. La policía no había encontrado nada, pero ella sabía, lo sentía, que no estaba sola. Había algo más, algo que se movía en la casa cuando el resto del mundo dormía. Esa mañana se propuso revisar cada rincón, con calma, con método. Desmontó el estante del sótano, midió los muros, buscó huecos, grietas, rastros de polvo alterado.
En una de las esquinas encontró algo que antes no había notado. Una sección del suelo con una ligera diferencia de color. Se arrodilló, pasó la mano y notó una hendidura. Golpeó suavemente con los nudillos. El sonido no era sólido, sino hueco. Empujó el borde con una espátula y una pieza rectangular del suelo cedió, revelando una compuerta oculta. El corazón le latía tan fuerte que el eco resonaba en su cabeza. Dentro, un túnel estrecho, cubierto de concreto y tierra. No podía ver el final, solo una oscuridad densa. Encendió su linterna y enfocó hacia abajo. A unos metros, se distinguía un espacio más amplio, con una lámpara vieja tirada en el suelo y cajas apiladas a un costado. El aire que subía de allí olía a humedad y encierro, pero también a algo más, a presencia humana. Tomó el celular y empezó a grabar. Bajó con cuidado, un pie tras otro. El túnel era estrecho y rugoso, con las paredes marcadas por rasguños, como si alguien hubiera intentado ampliarlo a mano. Al llegar al fondo, vio que el espacio se abría a una habitación subterránea improvisada. En el suelo, un colchón sucio, restos de comida, un cuaderno con páginas arrancadas. En la pared, marcas hechas con carbón, fechas, horarios y frases breves que le hicieron estremecerse. Camina a las 2:15. Hoy escuchó el espejo. No duerme con la puerta cerrada. La linterna tembló en su mano. Eso confirmaba todo. Alguien había vivido allí, observándola, anotando sus movimientos, escuchándola desde la oscuridad. Dio un paso atrás y tropezó con algo. Era una bolsa negra, parcialmente enterrada. La abrió con cuidado. Dentro, herramientas, pilas gastadas, una grabadora portátil y su propio cepillo de pelo. No entendía cómo había llegado ahí. Retrocedió aún más, y de pronto, algo cayó del techo. Una cuerda vieja con un gancho oxidado. El pánico la dominó. Corrió hasta la escalera del I-900 túnel. Subió con torpeza, raspando sus manos contra el cemento. Cuando salió a la superficie, se apoyó contra la pared, respirando agitadamente. Cerró la compuerta y colocó peso encima. Tenía que llamar a alguien, pero sus dedos temblaban tanto que apenas podía marcar. Al final, la policía volvió. Esta vez no pudieron negar lo evidente. Los agentes bajaron con linternas y confirmaron la existencia del escondite. En él, encontraron huellas frescas, restos de comida reciente y un nombre grabado en la pared con letras torcidas. R. Era el mismo nombre del contratista que había remodelado la casa antes de que Laura se mudara. El hombre había desaparecido hacía meses, y al parecer, nunca había dejado de regresar. Horas después, los agentes lograron localizarlo escondido en una casa abandonada a pocas cuadras. Cuando lo arrestaron, su confesión fue breve, casi indiferente. Dijo que conocía cada rincón de la vivienda, que había construido los compartimientos secretos, que entraba por la ventilación y que se había quedado solo para observar, que nunca quiso hacerle daño, pero que necesitaba verla vivir, escucharla respirar, porque el silencio de la casa era demasiado perfecto. Laura escuchó las declaraciones desde la sala, con las manos heladas. Todo tenía una explicación, pero eso no hacía que se sintiera más segura. Pensar que aquel hombre había estado escondido bajo sus pies, moviéndose cuando ella dormía, mirando desde los rincones, era peor que cualquier fantasma. Cuando por fin se fueron, la casa quedó otra vez vacía. El eco de las botas de los agentes se disipó, y el silencio regresó con una familiaridad incómoda. Subió al dormitorio, se sentó en la cama y miró el reflejo del espejo frente a ella. Todo parecía igual, pero ahora sabía que no era el mismo lugar. Cada pared tenía memoria, cada sombra había sido testigo. Mientras intentaba convencerse de que todo había terminado, un sonido volvió a recorrer el techo. No eran pasos fuertes, apenas un roce, una vibración tenue. Levantó la mirada y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se obligó a pensar que era el viento, un animal, cualquier cosa.
pero en el fondo sabía que no lo era. El silencio de la casa había cambiado. Ahora respiraba con ella. La casa quedó vacía, pero no tranquila. Durante los días siguientes, Laura intentó reconstruir una rutina, limpiar, deshacerse de los objetos encontrados en el sótano, eliminar cualquier rastro de aquel hombre. Quitó las cajas, tiró las mantas viejas, pintó las paredes, pero el olor a encierro seguía allí, mezclado con algo más difícil de borrar: la sensación de haber sido observada demasiado tiempo. Al principio creyó que con el paso de los días recuperaría la calma. Sin embargo, el silencio, que tanto había anhelado, ahora la sofocaba. No podía soportar estar en la casa sin ruido, así que mantenía la televisión encendida a todo volumen, incluso mientras dormía. Cada habitación se sentía distinta, más vacía, pero también más atenta. Era como si los muros se hubieran acostumbrado a los sonidos, a los pasos que una vez la acompañaron desde la oscuridad. Una noche, cansada de vivir entre luces encendidas, decidió apagar todo. Quería probarse a sí misma que el miedo ya no mandaba. Subió al cuarto, cerró las cortinas y apagó la televisión. El silencio cayó de golpe, pesado. Se recostó y cerró los ojos, obligándose a respirar con calma. No pasaron ni 5 minutos cuando escuchó un sonido familiar. 3 pasos, un intervalo, luego 2 más. El mismo patrón de siempre. Abrió los ojos, inmóvil. No podía ser. El hombre estaba detenido, encerrado. La casa había sido revisada por completo. Y sin embargo, los pasos continuaron, suaves, como si alguien caminara justo sobre su habitación. Se levantó con el corazón golpeando en el pecho. El reloj marcaba las 2:46. Tomó el celular y encendió la linterna. Subió lentamente hacia el ático, siguiendo el sonido. La trampilla estaba cerrada, igual que siempre. Subió la escalera plegable, empujó la tapa y asomó la cabeza. Nada, solo polvo y vacío. Descendió otra vez, tratando de tranquilizarse. Tal vez el viento, tal vez los recuerdos. Al llegar al pasillo, vio su propio reflejo en el espejo del corredor. Se quedó mirándose un momento, intentando recuperar la serenidad, hasta que notó algo que la hizo retroceder. Su reflejo no imitaba su movimiento al instante. Tardó una fracción de segundo en hacerlo, apenas perceptible, pero suficiente para hacerle sentir un frío en la espalda. Se acercó lentamente, observando el cristal. Su rostro parecía más pálido, los ojos más hundidos. Tocó el borde del marco, y por un instante, creyó ver algo detrás de su reflejo. Una silueta borrosa, como si alguien más estuviera en el mismo espacio, de pie justo detrás de ella. Giró bruscamente, pero el pasillo estaba vacío. Miró de nuevo el espejo. Solo su reflejo, quieto, expectante. Apagó la linterna, intentando alejarse, pero el suelo crujió bajo sus pies. Los pasos se repitieron. No venían de arriba esta vez, sino del pasillo, a unos metros de distancia. Lentamente, la oscuridad pareció moverse, compactarse. Una sombra se deslizaba por la pared, tan silenciosa que el aire apenas la delataba. Laura corrió hacia el cuarto, cerró la puerta, encendió la lámpara. El silencio regresó, todo en calma. Se dejó caer en la cama, agotada, convencida de que los recuerdos estaban jugando con su mente. Cuando finalmente logró cerrar los ojos, un ligero clic la hizo abrirlos de nuevo. Venía del pasillo, un sonido mecánico reconocible. El interruptor de luz. La lámpara del corredor acababa de encenderse sola. Laura se levantó despacio, avanzó hasta la puerta y miró por la rendija. La luz del pasillo parpadeaba, iluminando por momentos la pared del fondo. En una de esas intermitencias lo vio, una marca de mano sucia, fresca, impresa sobre la pintura. No estaba ahí antes. Se quedó quieta, con el aliento suspendido. En ese instante, un nuevo sonido se unió al silencio, el crujir de un escalón. Alguien bajaba, paso a paso, el mismo ritmo que tantas noches la había acompañado. Laura,
Sintió un estremecimiento recorrerle todo el cuerpo. No gritó, no corrió, solo entendió algo con una claridad helada. Aquella presencia nunca se había ido. Quizá nunca fue solo el hombre. Quizá la casa, después de tanto tiempo siendo observada, había aprendido a devolver la mirada. Y mientras los pasos se acercaban a la puerta, Laura supo que el silencio, el verdadero, ya no volvería jamás. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta lo que piensas de esta historia.